San Marcos 11, versos del 27 al 33. Controversia sobre la autoridad de Jesús. Jesús hace una especie de evaluación verbal con selección múltiple, y solo se debe escoger una respuesta de las dos opciones que propone la evaluación, y no se acepta la respuesta típica de ninguna de las anteriores. Esto sucede ante la pregunta de los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, de ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado tal autoridad para hacerlo? Jesús les respondió, voy a hacerles una pregunta. Si me responden, les diré con qué autoridad hago esto. Ellos le preguntaban a Jesús acerca de lo que había pasado en el templo en donde echó afuera vendedores y compradores, volcó las mesas de los que cambiaban monedas y los puestos de los vendedores de palomas. Y como Jesús había regresado a Jerusalén y al templo, le preguntaron con qué autoridad había hecho esto. Y la pregunta de la evaluación verbal con selección única de Jesús fue, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos pensaron la respuesta y dijeron para sí mismo, si decimos que es del cielo, dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Y peor si decimos que era de los hombres. Pues le tenemos miedo a la gente, que tenían a Juan por un verdadero profeta. Así que de la evaluación escogieron la respuesta ninguna de las anteriores, es decir, no sabemos. A lo que Jesús les dijo, pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. Los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos entonces perdieron la evaluación del Maestro. Nosotros responderíamos con toda certeza en esta evaluación que el bautismo de Juan viene del cielo. No tenemos problemas, ni dudamos de esto. Pero entonces tenemos un bautismo de Juan que viene del cielo, y un bautismo del Espíritu Santo, que igualmente viene del cielo, ¿son los mismos? Tenemos un bautismo de Juan a orillas del río Jordán, que precisamente este sacramento se llama bautismo debido al carácter del rito central al bautizar, que significa en griego, sumergir, introducir dentro del agua, inmersión en agua. Y este es el bautismo de Juan, un bautismo de agua invitando al arrepentimiento y conversión. Por esta invitación al arrepentimiento y conversión, es que cada vez que se toma una ducha podemos estar en esa intimidad pidiendo a Juan, que nos sumerja en esas aguas bautismales de conversión para cada día ir mejorando en gracia ante Dios. El bautismo de Juan es un bautismo de conversión, mientras el bautismo del Espíritu Santo es un bautismo de adopción con la fórmula trinitaria, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que nos borra el pecado original, el pecado de nacimiento y nos hace hijos de Dios. Nacemos siendo criaturas de Dios, pero con el bautismo nos hacemos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero para ser hijos de Dios, tenemos que bautizarnos con el Espíritu Santo, en verdad. En verdad te digo que el que no nazca de agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. San Juan 3, 5. Estábamos en este punto de una conversación con un amigo y me dice en forma de pregunta, mi esposa y yo tuvimos un aborto involuntario. Por años que han pasado y aún con la llegada de otro hijo a la familia, no olvida a ese bebé que perdimos. Si aún no había nacido y menos bautizado, ¿qué pasa espiritualmente a este bebé no nacido? Dos respuestas. Una oficial como lo contempla el Catecismo de la Iglesia Católica y otra solo concepto propio, siendo probable que no esté soportado en la verdad. La primera respuesta soportada en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1261, dice, en cuanto a los niños muertos sin bautismo, la Iglesia solo puede confiarlos a la misericordia divina, como hace en el rito de las exequias por ellos. En efecto, la gran misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres se salven, Timoteo 2, 4, y la ternura de Jesús con los niños, que le hizo decir, dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis. Marcos 10, 14, nos permiten confiar en que haya un camino de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Por esto es más apremiante aún la llamada de la Iglesia a no impedir que los niños pequeños vengan a Cristo por el don del santo bautismo. Y la segunda respuesta a la pregunta sobre qué pasa con aquellos niños no nacidos y su bautismo.
Esta segunda respuesta no es bíblica, no está soportada en argumentos bíblicos. Solo son conceptos propios pero que pueden ayudar a superar el duelo por la pérdida de niños antes de su nacimiento o que no alcanzaron a recibir el sacramento del bautismo. Padre de familia, madre de familia, bautice ese niño no nacido, a ese niño no bautizado. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1256 dice que, en caso de necesidad urgente, es decir en peligro inminente de muerte, cualquier persona, incluso no bautizada, puede bautizar si tiene la intención requerida y utiliza la fórmula bautismal trinitaria. La intención requerida consiste en querer hacer lo que hace la Iglesia al bautizar. La Iglesia ve la razón de esta posibilidad en la voluntad salvífica universal de Dios y en la necesidad del bautismo para la salvación. Y después que usted le da un nombre a ese niño no nacido durante este bautismo, lo ofrece en una santa misa por los niños no nacidos, por los niños no bautizados, en especial por el niño NN, y usted vive y supera ese duelo del bebé no nacido. Le ayuda a superar el duelo y espiritualmente le ha dado nombre a un niño que ya está en el cielo y que no tenía nombre, porque recordemos que los nombres de los hijos se los ponen los padres de familia. Ahora regresando al bautismo del agua y del Espíritu Santo, en este bautismo se reciben, además del Espíritu Santo y la adopción de hijos de Dios, se reciben 3 regalos más de Dios a través de ese Espíritu Santo. Nos hacemos sacerdotes, profetas y reyes. Sacerdotes, palabra que significa, el que ofrece sacrificios a Dios, porque es para que cada uno siendo un sacerdote común, es decir un sacerdote no consagrado, pueda ofrecer a Dios cualquier sacrificio de su vida, el sacrificio de su salud, el sacrificio de las limitaciones, las angustias, preocupaciones, etc., por esa condición de participar de un sacerdocio común que se recibió en el bautismo del agua y del Espíritu Santo. Entonces podemos ofrendar a Dios cada uno de nuestros sacrificios por los que pasamos. Quizás muchas veces hemos dicho, este problema se lo ofrezco a Dios. Pues eso tiene relevancia y razón de ser. Estas palabras no son un dicho, es un hecho cristiano, y Dios las recibe como las que son, como una ofrenda a Él, porque estas palabras las está ofreciendo uno de sus sacerdotes. Entonces estas palabras son reales y no un dicho. El segundo regalo del bautismo es ser profetas, es decir, debemos hablar de Dios, podemos hablar a Dios mediante la oración, obrar como un representante de Dios. Y el tercer regalo, ser reyes, es decir, herederos del reino de Dios. Ser bautizados es el mejor regalo que nos propone Dios, los bautizados sean revestidos de Cristo, por el Espíritu Santo, Gálatas 3, 27. El bautismo es un baño que purifica, santifica y justifica. Por eso después de su resurrección, Jesús le confiere esta misión especial a sus apóstoles, id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado, Mateo 28, 19 al 20, Marcos 16, 15 al 16. Amén. Para la comunidad del Santo Rosario. Reflexiones del día a día. Iván Mota González. El ingeniero.